Muy buenas noches a todos, mi nombre es Armando Gutiérrez y les doy la bienvenida a este episodio 13 de Verbo Comisura, ya el episodio 13 en esta fría noche, en la Ciudad de México. Bueno, en esta ocasión nos acompaña la doctora Alejandra Mato y antes de darle la bienvenida, pues voy a leer una breve semblanza. Alejandra Mato es profesora investigadora de tiempo completo en la licenciatura y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos, área de literatura hispanoamericana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora en literatura hispánica por el Colegio de México, sus líneas de investigación están vinculadas con la literatura hispanoamericana, en particular con la literatura fantástica de los siglos XX y XXI, así como con las narrativas no miméticas, policiales y gauchescas. Realizó una estancia postdoctoral en el Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM con el proyecto El laberinto de la incertidumbre, entre lo fantástico y lo extraño, aproximaciones a la obra de Francisco Tario y Felisberto Hernández. Actualmente coordina el Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana. Muy buenas noches, Alejandra. Buenas noches, ¿cómo estás, Armando? ¿Cómo están todas y todos? Muy bien, me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación de charlar un poquito con nosotros precisamente sobre las actividades y sobre las investigaciones que realiza este seminario que es muy interesante. Y bueno, para entrar un poquito ya en materia, pues me gustaría que empezáramos con eso, ¿no? Precisamente que me platicaras un poquito sobre el origen del seminario, cómo surgió, cuáles fueron sus objetivos iniciales, cuáles son los proyectos a futuro, además. Bueno, gracias por la invitación, estoy muy contenta de estar acá. Y además para hablar de un asunto que a mí pues me encanta porque tiene que ver mucho con, no sé, como la forma en que algunas compañeras y compañeros entendemos la investigación dentro de la UNAM, ¿no? Y es el surgimiento del seminario, ¿no? Que este año cumplimos 10 años, como bien lo mencionabas, y que bueno, surge como un proyecto de investigación. En realidad surge cuando yo me voy al Instituto de Investigaciones Filológicas a hacer mi estancia postdoctoral, pero tengo que remontarme algunos años antes, cuando empecé a hacer mi doctorado en el Colmex en el 2008, porque yo había entrado al doctorado y en algún momento había pensado trabajar un poco el proyecto que llevé para Filológicas para mi tesis doctoral, ¿no? Y bueno, el que fue mi asesor, el que fue mi asesor en otro tema, en otro asunto, estaba de acuerdo, no había ningún problema, pero en esa época, digamos que el estudio de los géneros de realidad no gozaba de la popularidad con la que goza ahora a nivel académico, ¿no? Y en ese momento la junta de profesores dijo, no, no es un tema como para una tesis doctoral acá. Entonces, bueno, pues dije, ya, me pongo a estudiar Borges y la gauchesca. Entonces nunca me van a decir que no, y era otra de mis grandes pasiones. Pero bueno, me quedó la espinita y al final reformulé ese proyecto cuando entré a la estancia y empecé, ¿no? A investigar desde la tradición fantástica hispanoamericana, que era lo que me importaba, juntando estos dos autores, que eran Tario y Felisberto Hernández, que a mí me parece que tenían como elementos muy similares, ¿no? A pesar de que nunca, hasta donde sabemos, nunca se conocieron y nunca se leyeron. Y en ese momento yo estaba como muy, como, pues me quedé pensando mucho en que hacer proyectos de ese tipo a nivel solitario era pues muy aburrido, muy triste, ¿no? Como que tenía esta idea de que, bueno, seguramente había más gente trabajando cuestiones que tuvieran que ver con la literatura fantástica, con los géneros de irrealidad, ¿no? Todavía, lo digo ahora y quizás suena como muy obvio, porque ahora mucha gente trabaja lo fantástico y escribe literatura fantástica, o literatura de terror, o literatura de ciencia ficción, etcétera, etcétera. Pero en ese momento todavía no había pasado como este estallido que yo más o menos situé en el 2016, estoy hablando del 2014 más o menos por ahí. Y se me ocurrió hacer un seminario, ¿no? Dije, bueno, puede ser como un trabajo en colectivo, y empecé a invitar amigos y colegas que habían estado conmigo en el doctorado, que yo conocía, que tenían algunos intereses generales, pero en realidad todos empezamos un poco desde cero, esa es la verdad, y creo que eso es una de las cosas lindas del seminario, porque todos empezamos como a construir conocimiento un poco desde nuestras propias eh, pues inseguridades, también nociones muy generales. Eh, y en ese momento, cuando empieza el seminario, yo lo coordino, ahora ya lo coordinamos eh, Jazmín Tapia, Miguel Candelario, Claudia Cabrera y yo.
Pero en ese momento, cuando empecé a coordinarlo, cuando empezó como proyecto en filológicas, un poco la gran pregunta que nos hacíamos, o que yo me hacía al principio, era qué tipo de seminario quería, ¿no? Porque en la UNAM hay muchos seminarios, ¿no? Muchos tipos de seminarios. Y a mí no me interesaba un seminario cerrado, no me interesaba un seminario solamente que fuera un espacio en el que solo estuvieran académicos o estuvieran investigadores o doctorandos. Me interesaba que fuera un espacio realmente plural, ¿no? Porque creía yo que era un poco, y lo sigo creyendo, lo seguimos creyendo todos en el seminario, que era un lugar donde principalmente queríamos que estuvieran los estudiantes. No nos importaba si eran de licenciatura, de maestría, de doctorado, también queríamos que estuvieran los colegas, por supuesto, con intereses similares, pero lo que nos importaba es que fuera un espacio abierto, muy horizontal, muy democrático en ese sentido. Y bueno, así se gestó, ¿no? Entonces comenzamos a hacer reuniones periódicas. De hecho, nuestro padrino fue Alberto Chimal, ¿no? Que también estuvo acá en este programa. Y después, pues nuestro otro gran conferencista fue el doctor Rafael Olea Franco, que bueno, siempre ha sido como una presencia muy significativa para nosotros en la lectura, al igual que otras teóricas como Ana María Morales, que lamentablemente falleció hace un par de años, pero que fueron como, digamos, luces muy claras dentro de las lecturas que hacíamos sobre la tradición fantástica y teóricamente hablando las discusiones aquí en México, José Miguel Sardiñas, por supuesto. No sé, se me ocurren algunos nombres de personas que han estado, después seguramente me acordaré de muchos más, pero lo cierto es que la idea era que el seminario comenzara así, ¿no? Desde una perspectiva amplia, plural, y que cobijara las investigaciones de los estudiantes y de los colegas, un poco como un espacio de discusión. Y teníamos, o seguimos teniendo, un poco la dinámica también de presentaciones ya como de escritores, escritoras o críticas y críticos que han trabajado, ¿no? El tema de lo fantástico desde una perspectiva muy importante. Hicimos un primer coloquio, nos fue muy bien, fue un coloquio muy exitoso. Después yo ya me fui a la Facultad de Filosofía y Letras y entonces ya me llevé el seminario para allá. Y quedamos un poco ya con diferentes, digamos, cruces interinstitucionales, que eso también ha sido una cosa importante que siempre ha tenido el seminario. Y ahora actualmente pues somos 3 instituciones las que estamos involucradas, la UNAM, el Colegio de México y la UAM. Así que pues fue un proyecto que comenzó a crecer de una manera bonita, empezamos a publicar cosas, ya sea a través de la red misma del seminario, como publicaciones del seminario, pero también individualmente cada una de nuestras compañeras y compañeros pues se ha destacado en ámbitos, ¿no? En sus propias universidades, en otros medios, y además, pues nada, empezamos también a titular muchos tesistas, ¿no? Chicos y chicas que estaban trabajando sobre lo fantástico, y de repente, bueno, pasó lo que ahora vivimos, que fue como una especie de explosión, no quiero usar la palabra boom porque está muy maltratada en nuestro ámbito académico, literario, pero sí pasó esto que las literaturas de irrealidad comenzaron a tener una trascendencia nuevamente importante y entonces el seminario quedó como un poco ahí en ese lugar, me parece a mí referente para muchas personas para seguirse formando dentro de los estudios de las narrativas de irrealidad. Pues fíjate que has tocado temas pues sobre los que me gustaría regresar y que son muy importantes. Pero antes de irme por allá, al inicio mencionaste, por ejemplo, esta situación que hay respecto a la perspectiva crítica de la literatura fantástica, ¿no? Y me hace preguntarme también un poquito si nos podrías hablar sobre precisamente eso, ¿no? ¿Cuál ha sido esta relación entre la crítica literaria y el estudio de la literatura fantástica como a nivel histórico, ¿no? Es decir, porque ahora nos parece ya muy natural incluso, al menos a mí ya me lo parece, eso, ¿no? Que existan libros, que haya tesis, que haya congresos sobre estos temas, ¿no? Como parte de la esfera de los estudios literarios. Pero yo me pregunto si era así, como ya un poquito lo venías diciendo tú, si era así hace algunos años o incluso a principios del siglo XX, ¿no? ¿Cómo fue un poco los derroteros que tuvo que sortear el fantástico como para legitimarse dentro de los estudios literarios, ¿no? Sí, bueno, yo creo que, bueno, siempre han existido, ¿no? Grupos de investigación y teóricos sobre lo fantástico, al menos en lo que es el siglo XX, a nivel de Europa y Hispanoamérica.
Y la tradición fantástica, no solo en México, sino en Hispanoamérica, a nivel de los estudios teóricos, es muy importante, ¿no? Con la publicación, ¿no?, en los años 70 de la introducción a la literatura fantástica de Svetan Todorov, obviamente que fue un texto traducido rápidamente del francés al español, se detonó en los años 70 toda una cruzada de investigaciones estructuralistas y postestructuralistas sobre el fantástico, con autoras como Ana María Barrenechea, Susana Reis, el propio Jaime Larraqui, ¿no? Por mencionar algunos nombres, en el contexto del Cono Sur, y pues teníamos una tradición, o seguimos teniendo una tradición de autoras y autores fantásticos que nos han dado para mucho, ¿no? Lo que hizo Todorov, siempre lo rescatamos mucho en el seminario, porque ahora mucha gente menciona que Todorov está superado, ¿no? Siempre decimos, bueno, pero ¿por quién? ¿No? Muéstrenos un poco ahí las credenciales, ¿no? Porque sí, claro que por supuesto a nivel de expresiones teóricas hay muchas cosas que se pueden discutir, pero seguimos pensando de alguna manera que cierta corriente todoroviana puso en discusión, ¿no? Y aparte nos trajo a Calois, nos trajo a Roger Backs, ¿no? O sea, a través de Todorov se pudo leer a muchos autores críticos sobre lo fantástico que no conocíamos o que no teníamos traducidos en español y que después tuvieron ese proceso. Y bueno, también, por ejemplo, en España, ¿no? Están grupos tan importantes como el GEF, como la revista Brumal, ¿no? O sea, en Perú trabaja también todo el grupo de Elton Honores, ¿no? En España es el grupo pues, de David Roas, de Teresa Pestecilla, de Ana Bucotti, bueno, en el caso de Perú está nuestro querido Elton con alguien que también falleció hace poco, que era también un estimadísimo colega, Gonzalo Portal. Entonces, a nivel general, siempre han existido estas discusiones sobre la tradición fantástica, y en México, a finales de los 90, a principios de los 2000, pues el grupo más importante que encabezaba estos estudios era, por supuesto, el de Ana María Morales y el de José Miguel Sardiñas, ¿no? Que también hacían sus coloquios y sus encuentros y sus publicaciones que un poco fluctuaban también con los otros colegas de otros lugares. Después, digamos que por ahí del 2005, 2008, precisamente en esas épocas, empieza a haber como una especie de, digamos, de declive. Y lo que sí es cierto es que siempre hubo, por lo menos a nivel de las estructuras universitarias, en el caso mexicano, mucha reticencia a estudiar quizás no tanto lo fantástico, pero sí otros géneros de realidad como el terror o la ciencia ficción desde una perspectiva académica seria, digamos, ¿no? Y muchas veces quienes trabajábamos estos temas o empezábamos a trabajarlos, pues éramos vistos un poco como, ¿no? Los raros, ahí sí quedó el término de rama rescatado de Darío, ¿no? O sea, como pensando que, bueno, está bien, trabaja en literatura fantástica, pero trabaja en otra cosa más seria, ¿no? Rafael Olea Franco publicó, por supuesto, este libro importantísimo que es En el Reino Fantástico de los Aparecidos, por allí del 2008, 2006, no me acuerdo, me falla un poco la memoria, pero sí sé que es después del 2005, de Roa Bárcena, Fuentes y Pacheco, que es un gran texto por el que gana el premio ensayo Alfonso Reyes de Monterrey, bueno, de Nuevo León. Y digamos que siempre hay como una tradición crítica muy importante, los textos que ya mencioné de Ana María Morales, los textos de José Miguel Sardiñas, ¿no? Siempre están ahí como presentes, pero a nivel de la estructura académica, muchas veces no eran textos o no eran, digamos, temas de investigación pensados desde toda la seriedad. Si vos te pones a ver, por ejemplo, en TESIUNAM, las tesis que se hacían sobre estos temas antes del 2015, del 2016, son muy pocas realmente, ¿no? Y después, ahora si las vemos, ¿no? Ha habido, pues, pasamos al otro extremo, ¿no? Ahora todo el mundo quiere trabajar, no sé, Mariano Enríquez, no sé, Lebrero, bueno, todo una cosa ahí, una gama de amplia gama dentro de literaturas que pueden llamarse también desde lo insólito. Y cuando nosotros empezamos, bueno, pues un poco teníamos estos referentes que además, pues en los años 70, vinculados, como te decía, con el estructuralismo y el estructuralismo, tenían ahí una fuerza teórica muy importante, ¿no? Y eso es una cosa que siempre se la decimos mucho a los estudiantes, ¿no? Meterse a estudiar la tradición fantástica es estudiar teoría, ¿no? No es solamente la lectura de textos que por supuesto nos fascinan y que nos parecen, no sé, estremecedores en muchos niveles, ¿no? Y bueno, también se me olvidaba mencionar a una gran autora que es Rosalba Campra, ¿no? Esta autora de origen argentino que reside hace muchísimos años en Italia, quizás es maestra en La Sapiencia, pero lo cierto es que
digamos que otro de los grandes aportes que hizo Campra fue un poco la relación o este vínculo de la literatura fantástica con el contexto social. En un artículo que publica, por ejemplo, en los años 80 en Casa de las Américas, ¿no? Donde también, si nos remontamos un poco a la tradición hispanoamericana, vamos a ver cómo a partir de 1959, con la Revolución Cubana y con toda la discusión sobre la funcionalidad estética, política de la literatura, se acusaba un poco a la literatura fantástica de ser una estrategia escapista de la burguesía, ¿no? Lúdica, que no planteaba problemas que tuvieran que ver necesariamente con el entorno social. Y en un momento donde había una discusión brutal frente a cómo estábamos esperando la nueva novela de la Revolución, además de eso, ¿no? La tradición fantástica principalmente se sitúa en el cuento, ¿no? En la narrativa breve y no en la novela, y bueno, sabemos que nuestras sociedades a nivel de configuraciones literarias siempre prefieren la novela, ¿no? Entonces, digamos que fueron muchas etapas en donde la tradición fantástica se enfrentó a todos estos dilemas, y ahora digamos que gozamos de un momento cumbre, no sé, mucha gente quiere escribir literatura fantástica, mucha gente quiere escribir sobre literatura fantástica, lo cual me parece que está genial, pero bueno, tenemos como que ir un poco discriminando, ¿no? ¿Qué se está produciendo? ¿Qué sucederá de aquí a 20 años? ¿Cuánto tiempo va a durar esta especie de pico de popularidad de la tradición? Pero lo que sí puedo decirte es que toda la vida, por lo menos pensando en finales del 19, todo el siglo XX y lo que va del 21, la tradición fantástica en Hispanoamérica y universalmente pues ha sido muy fuerte y muy importante, solo que desde la funcionalidad a veces del canon y de las cuestiones que tienen que ver con los elementos políticos, pues ha tenido como observaciones distintas, ¿no? En distintos momentos. Mira, me parece muy interesante que comentes justamente la importancia como de la discusión teórica, pero también hace un momento platicabas de que justamente en las dinámicas del seminario, pues han intentado también integrar a escritores, ¿no? Y la visión que tienen como desde los creadores, ¿no? Mencionabas a Alberto Chimal, también tuvieron a Bev, además estuvieron en el coloquio Gabriela Damián y Rafael Villegas, ¿no? Y me gustaría si pudieras Sí. ahondar un poquito en esta perspectiva que me parece muy interesante y que de alguna manera también pues este ciclo también intenta un poco emular, ¿no? Que es juntar la visión como de la investigación, de la teoría y de la crítica, pero también la visión desde la creación y desde todos esos problemas vistos desde otra perspectiva. Bueno, yo creo que lo que sucede actualmente es que tenemos una realidad y es que tenemos redes sociales, ¿no? Y todo un universo a través de las redes sociales que a muchas alumnas y alumnos los pone en contacto con sus autoras y autores preferidos, ¿no? En mi época de estudiante no pasaba eso, ¿no? Y casi todos los escritores que yo estudiaba, además lo digo en masculino porque casi todos eran hombres, todos estaban muertos, ¿no? Entonces, en realidad no había como una forma de acceder o de dialogar con las y los escritores, que también es un punto difícil a la hora de asesorar una tesis, cuando vienen los estudiantes y te dicen, es que Mariana Enríquez dice en esta entrevista que el cuento lo escribió por esto, ¿no? Y entonces hay que tratar como de luchar un poco con esa inmediatez y decirle, bueno, Mariana Enríquez podrá decir muchas cosas, pero a ver qué dice el texto, ¿no? Entonces ahí es donde nos agarramos mucho dentro de la conformación de cómo está planteado un texto desde la perspectiva teórica y cómo se encuadra para nosotros precisamente la cuestión de lo fantástico en esa visión, quizás todavía muy estructuralista del análisis literario. Pero lo cierto es que no podemos negar esa parte, que a los y las alumnas les interesa mucho conocer a los autores y saber qué opinan sobre lo que está sucediendo. A nosotros también nos parece que es muy interesante porque estamos en otro momento histórico también de cómo se dan los procesos literarios y cómo se configuran, ¿no? O sea, a mí me parece fascinante todo esto que pasó, por ejemplo, con Mariana Enríquez, ¿no? Yo tengo muchísimos años leyéndola, incluso desde que no era una autora fantástica, bueno, que no tenía ese signo fantástico terrorífico en algunos cuentos, pero más bien del terror, con las novelas de los años 90, porque bueno, evidentemente siendo uruguaya por mi proximidad con Argentina, conseguía muchas cosas de repente de ella que me parecían muy interesantes cuando estaba escribiendo novela de corte más bien underground, así como reventado, como diríamos acá. Y lo que pasa ahora es que, bueno, es un fenómeno de masas, ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto porque pienso que eso también es la expresión de que, bueno, de las escritoras mujeres que han tenido también un camino, si dentro de la tradición fantástica ha sido complicado para los hombres, imagínate para las mujeres, ¿no? Que siempre hemos tenido esta disputa también desde la construcción de un mundo editorial propio, ¿no? Eh, y me parece que en ese sentido el seminario cubre con ese acercamiento una demanda que existe en un contexto de realidad en donde varios alumnos y alumnas o
los especialistas, pues tenemos la posibilidad de dialogar con los autores y las autoras y conocer algunas cuestiones que tienen que ver también sobre cómo se producen un poco las tradiciones y las genealogías, ¿no? Que eso también creo que ha servido mucho en el sentido de tener en cuenta que muchas de las autoras y de los autores que están escribiendo ahora vienen, por no decir todas y todos, vienen de una tradición. Y eso nos importa mucho siempre dejarlo claro dentro de las clases y dentro de los cursos y las diferentes actividades que hacemos en el seminario, ¿no? O sea, la literatura fantástica no se inventó hoy, la ciencia ficción no se inventó hoy, ¿no? Los géneros de realidad han estado presentes en nuestras tradiciones hispanoamericanas y lo que diría Otto Marete, en nuestras literaturas del mundo, ¿no? Y además, lo cierto es que quizá no es que las autoras o los autores leyeron a algunos escritores y entonces son influencias directas, sino que se conforman tradiciones bastante complejas, ¿no? Como la mexicana, que podemos tener una tradición muy visible con Robar, Fuentes, Pacheco, ¿no? Como en esa genealogía que traza, como decía hace un rato Rafael, pero también tenemos una como más oscura, más underground, que puede ser pues la de Tario, el propio Emiliano González, Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas, ¿no? O sea, siguiendo un poco esa trayectoria más escondida, y que algunos autores lo han dicho claramente, ¿no? Muy confesamente, ¿no? En el caso de Chimal, de Bernardo Esquinca, ¿no? De la propia Lola Encira, ¿no? Que por ejemplo, a Dávila y a otras autoras y autores de esa índole los leyeron y los tuvieron muy presentes en sus escrituras. Pero creo que es importante manejar siempre esa con claridad que todas estas autoras y autores, no solamente en México, sino en América Latina, provienen de una tradición, ¿no? Y que las tradiciones no se construyen necesariamente con un estilo que se hereda de unas a otras, sino que hay algo allí que hace que la literatura genere esos procesos, ¿no? Yo lo pienso mucho, por ejemplo, en el caso uruguayo con lo que llamó Rama los raros, ¿no? O sea, en general no sabemos muy bien, salvo Armonía, Somers y Marosa, que se llevaban mucho, Marosa y Giorgio, pero en realidad Lebrero, Armonía, Felisberto, ¿no? Todos tienen como una transitan, por ejemplo, bajo una misma línea, y no es que necesariamente se hayan leído entre ellos y se hayan puesto de acuerdo, se han dicho, vamos a amarnos, vamos a estar claros en la literatura uruguaya, ¿no? Por poner un ejemplo, aparte del mexicano, quiero decir que esas conformaciones a nosotros que estudiamos literatura nos tienen que parecer como significativas porque responden también a un momento de época y cómo se va, digamos, atravesando la literatura a ese momento de época, ¿no? O se va insertando en ese momento de época. Entonces, la presencia de todos y todos ellos también nos sirve un poco como para hacer digamos, esta construcción un poco retroactiva de pensar a qué tradición se pertenece y conocer la tradición, ¿no? Porque a veces pasa eso que te comento, ¿no? En las clases o en las tesis, nos deslumbramos mucho con algo que está pasando en la actualidad, que es muy interesante y que no se puede negar esa novedad, pero muchas veces no nos damos cuenta o no sabemos, simplemente por desconocimiento, que eso ya se ha hecho o se ha hecho de otra manera antes y que viene de una genealogía. Y entonces, pues sirve mucho conocer esas genealogías, ¿no? Conocer esas familias, ¿no? Un poco irregulares que tenemos dentro de la literatura. No, sí, en realidad me parece muy interesante esto que comentas porque uno tiene esta idea de que hay personajes, hay escritores como muy protagónicos en el presente y de repente hay que también hacer esta retrospección para saber justamente de dónde vienen, hacer estas conexiones, ¿no? Tocaste un tema importantísimo, por ejemplo, el papel de las mujeres y la tradición fantástica, ¿no? No solamente en el caso de Enríquez, ¿no? Sino también mencionabas Amparo Dávila, Guadalupe Dueñas y muy recientemente Adela Fernández, ¿no? De repente también me pregunto, ¿qué papel juegan estas figuras ahora ya en los estudios del seminario? ¿Cómo son leídas? ¿Qué interés han suscitado? ¿No? Y de alguna manera también yo creo que en parte las actividades del mismo seminario ayudan a promover su lectura, ¿no? Y a salirnos un poco como también de esta lectura como demasiado desde el canon, ¿no? Bueno, a mí eso del seminario me encanta y voy a quebrar una lanza por el seminario en ese sentido, porque lo que sí es cierto es que en el seminario empezamos a trabajar a varias de estas autoras mucho antes que saltaran un poco a la palestra editorial contemporánea, en las revisiones, reimpresiones que han hecho en instituciones tan importantes como el Fondo de Cultura, pero también las instituciones, bueno, las editoriales universitarias que las han promovido mucho ya con mucho ahínco, ¿no? Después de todo este momento de furor. Porque la verdad es que nosotros tuvimos la oportunidad de que al seminario llegaran
colegas, no sé, pienso por ejemplo en Fukumi Nihira, que es una compañera que queremos mucho, que ella es una académica de la Universidad de Kioto, que de hecho estuvo muchos años viviendo aquí, es traductora de la obra de Juan Rulfo, por ejemplo. Fukumi fue la primera que nos trajo Amparo Dávila, ¿no? Por ejemplo, hace ya muchos años, ¿no? Antes de que, por ejemplo, comenzara este furor también por Dávila en la reimpresión o la primera edición no, sí, fue en reimpresiones las que hubo de los cuentos reunidos, y antes, un poquito antes, ¿no? De que Dávila muriera, que por suerte pudo medianamente disfrutar en esos últimos tiempos de su difusión. Jazmín, que ya estuvo acá también, ¿no? Que ha trabajado en su estancia postdoctoral y después ya abocándose completamente a ella a la obra de la Fernández. Bueno, yo empecé a trabajar con Tario, que también era un autor que en ese momento todavía no estaba tan fuertemente socializado, gracias por supuesto a la enorme obra de rescate que ha hecho Alejandro Toledo, que también fue un colega permanentemente que nos ha visitado en el seminario, que ha estado en congresos, que ha estado en charlas con nosotros, siempre compartiéndonos generosamente su trabajo sobre Tario. Con él sacamos también algunos textos sobre bueno, algunos textos inéditos de Tario. Entonces, a mí lo que me encanta es eso, ¿no? Que digamos que el seminario no solo se abocó a autores que, por supuesto, y autoras que eran muy canónicos, no sé, como Garro, como el propio Pacheco, Roa Bárcena, no sé, ando muy reiterativa con los nombres, pero se me ocurren esos, Fuentes, no sé, sino que también nos interesamos mucho por explorar autoras y autores que nos fueran conocidos. Y con relación a las autoras, yo creo que hay una cuestión que es muy importante, ¿no? Que ahora, bueno, es un momento también de mucha explosión de literaturas escritas por mujeres, ¿no? A mí me parece muy importante siempre como hacer esta distinción, porque yo creo que en el momento en que las mujeres también escribieron, en su momento de producción, en su momento de recepción, también había complejidades, o las siguen existiendo, muy particulares en su pues, condición de mujeres, ¿no? Y lo que podemos ver, y eso es una cuestión muy interesante, que no solo se puede ver en México, se puede ver, por ejemplo, también lo ha estudiado muchísimo Liliana Colanzi a nivel de la tradición boliviana, ¿no? Con Hilda Mundi o con María Virginia Estensoro, en el caso uruguayo con Armonía, ¿no? Con Marosa. Toda esta cuestión que tiene que ver específicamente con la elección de géneros de realidad para poder transmitir ciertos discursos que en el ámbito del contexto social de su tiempo hubiesen sido tremendamente censurados si se transmitían desde la perspectiva realista, ¿no? Y esto no quiere decir que no hayan existido escritoras que sí desde el realismo hayan hecho denuncias y hayan postulado las circunstancias de las mujeres, pero a veces los temas tenían que ser tan, digamos, subrepticios, ¿no? Dentro de la propia narrativa de estas autoras, que se diluían y se perdían, ¿no? Y muchas de ellas recurren, o sea, eso es una cosa muy sistemática, aunque no escriban siempre literatura fantástica, recurren muchas veces a la literatura fantástica para poder hablar sobre ciertos temas, ¿no? Eso pasa incluso con autoras como Inés Arredondo, que tiene por ahí un par de cuentos de corte fantástico que diríamos, bueno, Inés Arredondo no la identificaríamos tanto dentro de la tradición, pero si pensamos en un cuento como Orfandad, entonces ya diríamos, bueno, hay algo más, ¿no? Entonces eso también creo que es un fenómeno significativo, porque muchas de las autoras eligen la tradición fantástica precisamente pues para poder evidenciar ciertas cosas que desde la perspectiva del realismo hubiesen sido mucho más complejas en un país como México y en una tradición como la hispanoamericana en general, ¿no? O sea, que les hubiese hecho casi imposible. Stensoro tiene que publicar en 1937 El Oxiso, que es un texto maravilloso, rarísimo, oscuro, no sé, que el personaje, con muchos cruces similares a María Luisa Bombal y La Amortajada, que se publican años después, ¿no? Donde el personaje ahí termina como en una especie de orgasmo místico, mortuorio, una cosa como súper transgresora para la época. Se habla también de un aborto, ¿no? Hay un cuento que se llama El hijo que no fue, por ejemplo, en esa serie de textos también muy raros desde su estructura. Tuvo que publicar eso en el 37 con el permiso de su marido, ¿no? Entonces, si pensamos que en la mayoría de los países de América Latina las mujeres pudieron votar hasta los años 50, 50 y tantos, ¿no? Entonces, esa era un poco la realidad. Entonces, el texto se agota, como bien lo comenta Colanzi, porque genera un furor, un escándalo social, en realidad toda la gente como por morbo lo va a comprar, y luego nunca más se reedita, esa misma también se niega a reeditarlo. Hasta que, bueno, ahora Dum y aquí en México, en la colección del licenciado Vidriera, por suerte, lo han reeditado. Entonces,
yo creo que por ahí va un poco el problema y también hay otro fenómeno que a mí me parece muy interesante y que es desde la crítica, ¿no? Hace un rato yo te mencionaba eh, muchas críticas, ¿no? Latinoamericanas y pues, también europeas, eh, que se han dedicado al estudio de los fantásticos, ¿no? Y hay, yo creo que por ahí también un ejercicio, ¿no? Nosotros, pues, como críticos, siempre defendemos también a la crítica literaria como, pues, un ámbito de qué hacer, ¿no? Un ámbito de creación. Entonces, a mí siempre me parece fascinante estos diálogos que establecemos muchas veces con las compañeras, cuando también entendemos que los mecanismos que nos llevaron a estudiar la literatura fantástica tienen que ver también con la presencia de las mujeres en la academia, ¿no? Y en qué ámbitos podemos estar o no, porque si vos haces también una lectura de cuántas académicas estamos presentes en las instituciones y tenemos participación en este tipo de proyectos, pues siempre va a ser una relación muy baja con relación, vale la redundancia, a los académicos hombres, y además de eso, eh, también me parece que por allí hay una cuestión que implica siempre esta idea de que nos dedicamos muchas veces a la lectura de las cuestiones que tienen que ver con el arte poético, ¿no? Con otras dimensiones, pero no a entrar a temas que podrían ser tan incómodos y rigurosamente masculinos en algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que por ese lado también hay un fenómeno interesante y varias de las críticas literarias que te mencionaba, pues han hecho un trabajo impresionante, ¿no? Incluso, no sé, pienso en Teresa López Pesilla, que es una investigadora que está en la Universidad de Alcalá, muy famosa, también muy importante, que ella se aventó pues, la historia de la ciencia ficción latinoamericana en 2 tomos, ¿no? Y hacer ese seguimiento, pues no fue así como muy sencillo, ¿no? Entonces, bueno, esos proyectos están por allí y creo que son muy valiosos. No, pues es todo un tema con muchas aristas y atravesado como de muchos factores, creo yo. Pero ¿sabes qué? Me gustaría que regresemos un poco, porque quizá, me adelanté en estas cuestiones, a, pues, justamente a definir un poquito. Yo sé que a lo mejor no nos gustan tanto las definiciones, pero estas discusiones sobre los conceptos, ¿no? Es decir, para quienes no estamos tan familiarizados con los estudios, de lo fantástico, no sé si nos podrías ayudar también a distinguir un poco entre estas categorías como fantástico, sobrenatural, extraño o literatura de irrealidad, ¿no? Y en ese sentido, pues, también que nos digas en qué medida, son operativos o no estos conceptos, ¿no? Dependiendo del caso. Bueno, es la pregunta del millón. Es una pregunta muy compleja, pero también tiene una solución, yo siempre digo, bastante pragmática, ¿no? No hay una sola definición de fantástico, hay muchas tradiciones, varias tradiciones en las que la literatura fantástica puede ser definida. Tampoco puede ser, tampoco cualquier cosa es fantástico, eso también es importante decirlo, ¿no? Entonces, por eso tenemos siempre como una escala clara en decir, bueno, eh, plantear o desde qué perspectiva o qué tradición crítica estamos entendiendo lo fantástico, ¿no? Porque también hay una serie de divisiones entre el fantástico clásico, ¿no? El fantástico o el neofantástico, ¿no? O sea, tradiciones que vienen ya, que devienen un poco más a partir de la segunda mitad del siglo XX. Pero yo diría que en general, o sea, yo parto de la base desde una amplia lectura teórica en la que me apoyo, como autores precisamente como el propio Todorov, eh, él piensa un poco en Calois, ¿no? Calois tiene una forma muy fácil de definir lo fantástico, ¿no? Es todo aquello que no puede ser, pero es, ¿no? Eso dice Calois, ¿no? Y también podemos irnos a la antología de la literatura fantástica y a los preceptos fantásticos que plantea allí en el prólogo Bioy Casares, ¿no? O sea, podríamos abrevar de muchos lugares. Para mí, o por lo menos como yo defino lo fantástico, conjuntando toda una serie de teóricos que van desde Sardiñas, Ana María Morales, el propio Rafael Olea, y bueno, partiendo de las tradiciones clásicas, desde la esencia todoroviana, es pensar en una narración que está construida con un paradigma de realidad que es cognoscible para los personajes, y creo que eso es muy importante siempre porque cuando hablamos de lo fantástico estamos hablando de una construcción que tiene que ver con un modelo textual, en donde la y los lectores somos elementos, digamos, secundarios, ¿no? Quiero decir, no, esto no quiere decir que no sea importante, pero no se trata como de una experiencia vivencial impresionista, ¿no? Sino que, digamos, es la presentación de ese paradigma de realidad en un contexto narrativo en donde se introduce un hecho insólito que puede ser sobrenatural o no,
eso es interesante, ¿no? No siempre la sobrenaturalidad es lo que va a llevar a lo fantástico, aunque sí va a estar muy presente en la mayoría de los textos. Pero bueno, se presenta ese suceso insólito que rompe el paradigma de realidad y genera un hecho que no tiene explicación de ninguna naturaleza, ni social, ni científica, ni religiosa, y la recomposición de ese paradigma o de ese contexto, pues se ve afectada porque estamos en una dimensión de ambigüedad, ¿no? Entonces, los personajes son testigos de esa circunstancia y no tienen una manera de recomponer ese choque que hay entre un paradigma A y un paradigma B, como también se podría mencionar, ¿no? Es como, también usando palabras de Ana María Morales, una ilegalidad, una violación a las normas del paradigma construido en el texto. ¿Por qué digo siempre el paradigma construido en el texto? Porque el texto siempre nos va a dar esas coordenadas, ¿no? En donde se está situando el suceso, y algo que lo va a venir a romper es algo que desentona efectivamente con esas coordenadas. Entonces, desde allí, pues se pueden presentar muchísimos elementos y pueden suceder cosas similares. Por ejemplo, Todorov mencionaba lo extraño, ¿no? Para definir lo fantástico casi siempre es una dificultad, ¿no? Muchas veces se define lo fantástico por lo que no es, no necesariamente por lo que es, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los elementos auxiliares que utilizaba Todorov en esa contraposición era decir, bueno, no es lo extraño, ¿no? Lo extraño puede ser una situación anómala que sí rompa ese paradigma, que sí genere un extrañamiento en el texto, pero que después explique, ¿no? Y cuando ya hay una explicación, por más rara que haya sido la situación, el fenómeno fantástico se diluye. De esa definición que te acabo de dar, se desprenden 423.000, ¿no? Entonces, siempre que trabajamos con literatura fantástica, lo que tenemos que hacer es decir qué estamos entendiendo por fantástico, ¿no? Sobre qué visión teórica nos estamos fijando. Estamos trabajando neofantásticos, estamos trabajando pues el fantástico moderno. Hay gente que menciona un fantástico posmoderno, yo no creo que eso exista, pero bueno, existen dentro de las tradiciones teóricas, ¿no? O por lo menos pseudoteóricas que se quieren plantear, algo así. Y nosotros, digamos que en los últimos años hay una agrupación general hacia las literaturas de irrealidad, ¿no? Que parten precisamente de contextos literarios que rompen el principio básico, si se quiere, aristotélico de la mímesis, ¿no? Entonces, en ese grupo entrarían muchas narrativas, como la narrativa de terror, la narrativa extraña, ¿no? La propia narrativa fantástica, la ciencia ficción, ¿no? Que, digamos, se agrupan básicamente por tener como en una especie de diagrama de Venn, ¿no? Elementos que son comunes, pero elementos también que son diferenciales, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos que lo que nosotros trabajamos de manera muy detenida es cómo se construye el modelo textual, ¿no? O sea, dentro del texto están esas coordenadas, están esos elementos, de alguna forma nos permiten determinar la irrupción del suceso insólito, ¿no? Y bajo esas leyes, esas coordenadas, logramos tener una comprensión general del fenómeno, por decirlo así. Pero a mí lo que siempre me ha parecido interesante es que hay una especie de disputa a veces, ¿no? Entre realismo y fantástico, y en realidad no existe esa, me parece un poco absurda esa pelea, ¿no? De hecho, un texto fantástico se configura como un texto realista, con una serie de construcciones, como decía Todorov, de indicios, de modalizaciones, ¿no? Como de pequeñas pistas que nos va dejando la narración hasta que llegamos a la irrupción del suceso insólito, o con algunas indeterminaciones, como son las modalizaciones, cuyos narradores nunca dicen nada con claridad, ¿no? Me pareció ver, creí escuchar, ¿no? Y digamos que se configura desde un paradigma de realidad, desde el realismo, desde la verosimilitud realista, pero en algún momento se rompe, ¿no? Y ese principio hace que dentro de las propias leyes lógicas de lo fantástico funcione, ¿no? O sea, que se siga manteniendo el principio de verosimilitud. Es como si vos pensás, por ejemplo, en la ciencia ficción, pues hay parámetros dentro de la tradición de la ciencia ficción que a vos te permiten entender que por más que el texto se plantee de aquí en un futuro de 400 millones de años, con especies donde ahora no existen, etcétera, etcétera, nuestro propio paradigma, digamos que el paradigma que construye el texto habilita eso de una manera verosímil, claro, siempre y cuando esté bien escrito, ¿no? Entonces, esa es un poco como la circunstancia general de lo que se agrupa en literaturas de irrealidad. También algunas personas le llaman literaturas del insólito, también hay otras corrientes que hablan de literaturas de lo inusual,
Creo que el problema es cuando mezclamos todo y pensamos que todo puede ser intercambiable de manera, digamos, como sinónimos, y no, no lo son. Pero el problema también se soluciona, como siempre le digo a los estudiantes, sobre qué base teórica están trabajando, ¿no? Por eso es que para nosotros es tan importante pensar que no tiene que ver con una cuestión de impresiones o de sensaciones textuales, porque eso también es muy importante. Mucha gente cree que lo fantástico puede ser una derivación de argumentos temáticos, ¿no? Entonces si aparece un fantasma, o aparece un zombie, o aparece un vampiro, entonces estamos frente a un texto fantástico, y para nada, ¿no? En Hamlet hay un fantasma, que el pobre Hamlet lo está ahí correteando por toda la obra, y eso no lo convierte en un texto fantástico, ¿no? Entonces, yo, quizás eso es discutible, hay mucha gente que le parece que sí, yo soy muy enemiga, y en el grupo del seminario lo somos, a adjudicar elementos temáticos como elementos estructurales, o sea, pueden estar o no presentes, ¿no? Porque si vos te pones a pensar en el neofantástico, ¿no? Si te pones a pensar en un cuento como Carta a una señorita en París de Cortázar, ¿no? Allí en realidad el elemento de la sobrenaturalidad no está asociado con un elemento horrible, ¿no? Está asociado con un hecho realmente trágico, que es que un hombre vomita conejos vivos, ¿no? Y eso entorpece toda la dinámica de su vida hasta que termina tomando la decisión de lanzarse por un balcón, ¿no? En realidad es eso lo terrible del cuento, ¿no? Pero bueno, son estos conejitos preciosos, así latosos, que rompen toda la casa, pero uno no puede tener una funcionalidad de vida, ir por la vida así, subirte a un ascensor y vomitar conejos vivos, ¿no? Entonces, ahí hay una, digamos, un modo de entender lo fantástico, lo neofantástico, como lo describe Jaime Alasraqui, desde una perspectiva muy diferente, ¿no? Y el otro problema con el que nos enfrentamos también es el problema del efecto, ¿no? También mucha gente cree que si un texto, por ejemplo, produce miedo, ¿no? Y esto pasa también con el género de terror. Si a mí me da miedo algo, entonces ya estoy frente a un texto de terror, o un texto fantástico, etcétera, etcétera, un fantástico terrorífico podría ser. Y no, tampoco, porque el miedo es una construcción social, y las cosas que nos dan miedo en la actualidad no son las mismas que le daban miedo a las personas hace 100 años, hace 200, ni las que les darán dentro de 20, 30 años, ni contextualmente las cosas que nos dan miedo en México son las mismas que seguramente le da a gente en Europa, ¿no? Entonces, el miedo es un efecto que nosotros solo podemos registrar dentro del texto, ¿no? Viendo expresiones claras donde el texto nos dice, el personaje sudó frío, pegó un grito de horror, bueno, entonces ahí sí está, ¿no? Pero no lo que a mí me genere como lector o lectora, porque eso desvía, digamos, las coordenadas textuales que me pueden llegar a definir con claridad frente a qué modalidad genérica estoy. Sí, no, en realidad me ayudas a mí, bueno, espero que también a muchos más, a esclarecer muchas de estas cuestiones que de repente podemos hacernos un poquito bolas, ¿no? Y me lleva también a preguntarte un poco también en esta línea de las preguntas como tan abarcadoras, pero a veces necesarias. Algunas recomendaciones como muy básicas también, ya lo has comentado, pero un poco para ahondar en esto, de textos teóricos para entrarle a esta cuestión y también incluso de textos literarios, ¿no? Es decir, de quizá el lector que no esté tan familiarizado con la tradición latinoamericana, ¿cuáles son algunos textos que tú recomiendas muy personalmente? Hay a lo mejor cuestión de gustos, cuestión de intereses, pero al final de cuentas, pues nos va a ir introduciendo un poquito más en estos asuntos. Bueno, yo creo que hay dos textos básicos por los que empezaría. Uno es, ya lo dije, la introducción a la literatura, a la teoría, a la introducción a la literatura fantástica de Todorov, porque sea lo que sea, sean todorovianos o estén en contra de la teoría de Todorov, te podría decir que el 95% de los estudios teóricos que se han escrito después de ese texto dialogan, debaten, contradicen o se apoyan en la teoría todoroviana. Entonces, si uno quiere incluso hasta trabajar a contramarcha de la teoría todoroviana, hay que conocerla, ¿no? Entonces, es un primer problema, porque mucha gente critica a Todorov, pero nunca lo han leído. O leen lo que otros dicen que Todorov dice, ¿no? Como nos pasa en muchas cuestiones a veces cuando trabajamos a nivel crítico. Entonces, para mí es fundamental. Y el otro texto fundamental que sirve para las dos cosas, ¿no? No solamente para tener una serie de supuestos fantásticos, sino también para pensar un modelo de controversia que se da en 1940, es la antología de la literatura fantástica, antologada precisamente por Bioy, Silvina y Borges. ¿Por qué? Porque ese libro es un parteaguas para la tradición fantástica hispanoamericana, porque la tradición fantástica, ahora en Argentina nos podría parecer, por ejemplo, parte de la literatura costumbrista, ¿no? Después de ese texto de los años 40, los argentinos solo parece casi que se dedicaron a escribir policial y fantástico. Estoy siendo muy grotesca con la comparación, pero un poco así hago esa broma.
es otra realidad, y no solamente para los argentinos, para toda la tradición hispanoamericana, ¿no? O sea, hace poquito salió un texto, creo que ayer, encerrado dentro de Alejandro Toledo, que hablaba sobre la biblioteca de Francisco Tario, ¿no? Y cuáles eran los textos que estaban allí, que habían como un poco alimentado la tradición tariana de lo fantástico, y por supuesto que la antología era uno de ellos, tenía 2 primeras ediciones, y en 1943 sale La Noche, ¿no? Que es el primer libro de cuentos fantásticos. Entonces, la compilación, que es súper heterogénea, que tiene un montón de textos que no son fantásticos y los vemos desde la perspectiva teórica dura, sí tiene una lectura de la tradición fantástica, ¿no? Es un poco lo que pasa en México con Pedro Páramo, ¿no? Pedro Páramo, desde la perspectiva teórica, no es un texto fantástico, pero es leído muchas veces como un texto fantástico, ¿no? Y hay como una especie de imaginario colectivo en donde se entiende a Pedro Páramo como fantástico, y bueno, es otra discusión fascinante a nivel teórico y también a nivel de la propia tradición crítica. Pero yo creo que esos 2 textos son fundamentales. Ahora, ya después, pensando en textos más que profundizan mucho más sobre cómo ver estas coordenadas. Yo creo que los textos de Rosalba Campra, ¿no? Territorios del insólito, o sea, el texto Isotopías de realidad de Campra, creo que lo estoy diciendo, estoy entregando los títulos, pero tengo que voltear a ver mi biblioteca porque lo tengo ahí, junto con otros, y ahora se me fue el nombre. Bueno, no importa, ahora después me acordaré. Salen de un artículo importante que es Isotopía de la transgresión, lo fantástico en Isotopía de la transgresión. O sea, Campra es una autora que para mí es básica, al igual que Ana María Barrenechea, ¿no? O sea, otra autora argentina que pues parte también de la discusión de los años 70 Todoroviana, y pues desafía, digamos, un poco los preceptos de Todorov, hablando de los conceptos de normal o anormalidad. Por supuesto que los textos de Alasraqui sobre lo neofantástico, porque también es un segundo punto, ¿no?, de inflexión frente a lo que pasa con el fantástico contemporáneo. Y yo diría que dentro de nuestra propia tradición, aquí en México, donde ha habido un trabajo muy extenso sobre la problemática teórica de lo fantástico, yo recomendaría a cualquier texto, Teorías hispanoamericanas de la literatura fantástica, que es un texto precioso que compila varios de estos textos de los que estoy hablando, escrito, bueno, coordinado por José Miguel Sardiñas, que es un académico de origen cubano, pero que ya tiene muchos años viviendo en México, y también los textos que salieron de manera sistemática de las actas y de los encuentros de Ana María Morales, ¿no?, que también fue una gran teórica mexicana, y por supuesto este que mencionaba hace un rato, que para mí es un texto de cabecera, que es el texto de Rafael Olea Franco, el reino de los aparecidos, en el reino fantástico de los aparecidos, que hace este examen de la tradición, ¿no?, desde Bárcena, Fuentes y Pacheco, que tiene un primer capítulo de discusión teórica sobre el concepto de lo fantástico, que discute con Todorov, que a mí, bueno, yo siempre le digo a mis estudiantes, no solamente sirve para entender cómo caracterizar dónde nos estamos posicionando sobre lo fantástico, sino incluso para entender cómo tiene que ser un primer capítulo teórico de cualquier tesis, ¿no? O sea, cómo te sitúas. Entonces sirve para muchas cosas. Y a nivel de textos literarios, eso está muy difícil porque depende también los gustos. Pues yo soy borgiana de hueso colorado a morir, entonces por supuesto que pienso que el Aleph y Ficciones y el Aleph son 2 libros de cuentos que fueron un parteaguas en la historia de la literatura no solamente hispanoamericana, sino también universal. Y Borges es un maestro en eso, y además es un modelo de literatura fantástica también desde la, digamos, consistencia intelectual, sin sonar pedante, ¿no? La idea es pensar lo fantástico también como un problema de orden intelectual y filosófico. Eso a mí me parece fascinante. Pienso también en autores, en autoras muy primerizas, como Juana Manuela Gorriti, de finales del siglo XIX, pero que también abre allí un campo muy interesante. Pienso, por ejemplo, en un texto que es imprescindible, escrito en 1912, que es La Cena, de Alfonso Reyes, ¿no?, que se va a publicar hasta el 20 en el Plano Oblicuo, pero bueno, Reyes tiene 2 cuentos fantásticos fenomenales, uno es La Cena, el otro es La mano del comandante Aranda, que es de los años 40. Y por supuesto, pues para mí una de las grandes maestras del relato fantástico es Amparo Dávila, ¿no? Y también
otra de las grandes maestras, quizás menos leída, pero me parece que tiene un libro fenomenal, es Guadalupe Dueñas, ¿no? Guadalupe Dueñas tiene este gran texto de cuentos fantásticos, tiene La noche un árbol, que pues es una belleza y quizás es un texto al que debemos regresar con mucha más frecuencia. No sé, dije varios, podría decir muchos más, pero creo que con eso son suficientes. No, pues te agradezco mucho, ya nos ganó un poquito el tiempo, te agradezco entonces a nivel general que te hayas tomado unos minutitos para platicarnos un poquito sobre estos temas. Se quedan muchas cosas en el tintero, pero antes de irnos, me gustaría que nos dijeras un poquito sobre las actividades, las próximas actividades que vienen para el seminario, dónde los podemos encontrar, las redes sociales, en qué redes sociales andan, y pues nada, cualquier otro proyecto, invitación que quieras hacer, ahora es el momento. Bueno, el seminario se reúne una vez al mes en las salas de investigación de la Facultad de Filosofía y Letras y tenemos una sesión también al semestre en la UAM Iztapalapa, generalmente. Ya tuvimos 2 sesiones este semestre, nos queda ahora la sesión con una colega española que vino a hacer una estancia de investigación, Iris, que presentará sobre la bruja dentro del contexto hispanoamericano e iberoamericano en la tradición fantástica, que eso pues será por allí del 21, 22 de este mes, si mal no recuerdo, estamos en octubre ahora. Y después, pues vamos a tener también una sesión, bueno, un cursillo que se va a dar, que va a estar muy padre en el posgrado de estudios latinoamericanos sobre el monstruo, la monstruosidad femenina y lo fantástico, que lo va a venir a impartir la doctora Ana Bucotti de la Universidad de Torino. Y vamos a cerrar con una conferencia de la doctora Rocío Antúnez sobre Feliberto Hernández en la UAM Iztapalapa. Esas son las actividades que nos quedan de aquí a finales de este año. Las redes sociales, estamos en Facebook, soy malísima para eso, el Seminario de Literatura Fantástica Hispanoamericana sale así, y creo que la de Twitter es Seminario de Fantástica, tenemos 2. Ahora estábamos viendo de abrir un Instagram, pero bueno, eso están nuestros queridos estudiantes ayudándonos a hacerlo porque nosotros somos un poco como poco hábiles con la tecnología en ese sentido, pero bueno, vamos a abrir un Instagram también y eso es lo que tenemos. Las sesiones, algunas se transmiten en línea, las que podemos, las que pensamos que son también, ¿no? Más interesantes y bueno, y nada, estamos con proyectos editoriales, pronto vamos a sacar algunas publicaciones, así que es un poco como vamos trabajando. No, pues te agradezco nuevamente que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros. También le agradezco a todas las personas que integran el seminario. Todo este trabajo me parece muy interesante y parece muy bueno que se da a conocer además, ¿no? Y que trascienda un poquito también los ámbitos de lo académico. Les reitero a las personas que nos ven que sigan este ciclo de charlas. Vamos a estar platicando con más escritores, con más investigadores. Y próximamente también va a aparecer el número 15 de irradiación, así que estén atentos a nuestras redes sociales. Te agradezco mucho, Alejandra. Bonita noche. Muchas gracias. Adiós.